Pero también existe esta experiencia de estar en un sueño, darse cuenta que es un sueño lúcido, estoy soñando y no poder cambiar nada. La diferencia es que uno es un sueño en un entorno consensuado y el otro en un entorno no consensuado. El entorno consensuado es un entorno que muchas personas están sosteniendo con su mente. Y el entorno no consensuado es un entorno que no hay más personas sosteniendo ese entorno. Es decir, llegué a un lugar que yo puedo modificar porque solo yo estoy ahí produciendo esa realidad, ¿no? Entonces lo que yo veo ahí frecuentemente es solamente mi proyección. Si hay algo que no puedo pasar, es un obstáculo que puedo resolver, ¿no? Algo que me da miedo, igual, ¿no? Algo que me encanta, lo mismo. Y en los entornos consensuados es justo un entorno en donde muchas personas estamos de acuerdo que así es. De hecho, la sospecha es que este plano, este mundo, es un entorno consensuado. Por eso es que es tan difícil cambiar las cosas. Pero hay algo muy interesante, que en los entornos consensuados es difícil cambiar las cosas porque muchas personas están sosteniendo eso. Saludos, hoy nos acompaña Daniel Villagrán. Él es psicólogo, investigador de psicoterapias alternativas y experto en el trabajo vinculado al mundo de los sueños. Bienvenido, Daniel, y gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Daniel, te invité al programa para que nos hablaras del significado de los sueños, pero me sugeriste que podríamos empezar hablando sobre todo lo que se puede hacer en los sueños. Siembra de sueños, sueños lúcidos, etc. Creo que has preparado una presentación, ¿verdad? Así es. Voy a compartirla. Ahí está, mira. Entonces, justo a la presentación le puse interpretación de sueños y algo más, ¿no? Y pues bueno, justo a partir de esto que tú me comentabas sobre hablar de interpretación de sueños, yo creo que hay muchas ideas sobre cómo es que se interpretan los sueños. También creo que tiene que ver con cómo hemos entendido los sueños en nuestras sociedades, ¿no? En esta parte del mundo, en este tiempo. Y creo que lo esencial respecto a la interpretación de sueños tiene que ver con de dónde vienen los contenidos de los sueños, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? Y ahí, pues, la verdad es que Freud fue bastante atinado. Freud es bastante atinado, pero creo que podemos dar algunos pasos más allá de Freud, ¿no? Porque Freud pues, era un hombre de su tiempo y alcanzó a ver muy profundamente, pero hasta donde su tiempo se lo permitió. Yo creo que él superó a su tiempo, pero creo que estos tiempos lo han superado en algunos puntos a él, ¿no? Freud decía que las fuentes del sueño son estímulos internos y externos, es decir, por ejemplo, si te duele el estómago es probable que sueñes algo que esté vinculado con eso, o si tienes frío, ¿no? Por ejemplo, si tienes frío es probable que sueñes con entornos gélidos, ¿no? Y estímulos externos, esto estoy seguro que todo mundo lo ha experimentado, que escucha un ruido afuera, se cae algo y en el sueño hay una explosión para armonizar eso que está ocurriendo en ese estímulo externo con el sueño, ¿no? Y de esta manera nos aseguramos de que el sueño perdure y podamos descansar, ¿no? Esto es una primera fuente de sueño muy importante. Después están los restos diurnos indiferentes, es decir, ¿qué es un resto diurno? Todas las cosas que vivimos el día anterior, sobre todo el día anterior o los días anteriores, pero más particularmente el día anterior. Entonces, si te encontraste por casualidad con un amigo que no habías visto hace tiempo, si alguien te preguntó algo que te sorprendió, si pasaste por un lugar y viste algo que te llamó la atención o incluso que viste de reojo, eso puede ser un resto diurno indiferente, es decir, algo que no parece importante, pero que se manifiesta en el sueño. Y también tenemos los pensamientos a medio pensar, como los llama Freud, o restos significativos, es decir, pensamientos oníricos. Y este es, me parece, el punto esencial de los sueños. Lo que más sueña la gente son restos significativos, pensamientos a medio pensar. Es decir, todas las cosas que la gente está pensando durante el día y que perdura en el sueño.
todo lo que pensaste de la gente que viste, todo tu situación actual, cómo te interpretas, que tengas tal situación financiera, tal situación de pareja, tal situación familiar. Esos pensamientos es lo que llevas al sueño. Y finalmente un punto muy importante, que son los recuerdos de la infancia o como lo llama Freud, la hipermnesia, es decir, como una memoria extraordinaria. Podemos acordarnos o más bien quizá no nos acordemos conscientemente, pero en los sueños aparecen momentos arcaicos, como por ejemplo, hay muchos sueños que remiten al nacimiento, esto lo he podido comprobar. Mucha gente que sueña de maneras distintas, cuestiones a su nacimiento, ¿no? Justamente porque como no han quedado elaborados, frecuentemente no han quedado elaborados en el sentido de no han tenido suficientes palabras al respecto, es que entonces aparecen estas memorias, ¿no? Digamos, pero la mayoría de las veces deformadas a partir de símbolos. Esta hipermnesia, si ya hay personas, yo creo que cada vez es más popular la creencia, por ejemplo, en vidas pasadas, esta hipermnesia podría remitir. Yo soy una persona que nunca da nada por sentado. Yo creo que las personas que están muy seguras de lo que saben, luego tienen dificultades para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, por eso siempre trato de hablar, ¿no?, con estas condicionales. Si existen las vidas pasadas, es probable que estos recuerdos arcaicos, esta hipermnesia, podría extenderse más allá de esta vida, ¿no? Y de ahí que podría ser que algunos sueños sí remitan a experiencias muy particulares que uno no pueda encontrarle una afinidad con la vida presente, ¿no? Hasta aquí no sé si haya algo que comentar, alguna pregunta. Muy interesante, no, de momento ninguna. Muy bien, entonces gracias. Cuando tenemos estas, entendemos cuáles son las fuentes del sueño, podemos entonces entender qué es lo que hay que interpretar, ¿no? Es decir, si queremos hacer interpretación, ¿qué es a donde nos vamos a centrar para poder descifrar los sueños? Pero esto además se puede hacer, digamos, otro análisis sobre esto respecto a los niveles del ensueño. Esto es algo que no lo van a encontrar, ¿no?, en ningún lugar. Es algo que estoy desarrollando y que espero que pronto esté en una publicación. Creo que no todas las personas sueñan en el mismo nivel. Y esto lo puedo comprobar por cómo es que las personas se interesan en primer lugar por los sueños y después qué tipo de sueños tienen. Podría decirse que es un nivel de profundidad, pero yo creo que más que un nivel de profundidad es un nivel de energía, un nivel de esfuerzo hasta donde se puede llegar en los sueños. El primer nivel de estos niveles de ensoñación, es decir, la manera particular de soñar o la forma en cómo nos relacionamos con el sueño, es a partir del olvido. Muchas personas, una gran cantidad de personas, olvidan sus sueños, incluso tienen la experiencia de no soñar, lo cual es aparentemente, de acuerdo a los estudios científicos, existe la sospecha de que eso no es posible, ¿no? Entonces, más bien lo que parece que ocurre es que lo olvidan a un grado de decir, ni siquiera pasó, ¿no? Este olvido remite a por un lado, una distracción o una desconexión con lo que ocurre en los sueños. Y que además esto puede estar vinculado a una dificultad para mirar cosas en la vida diaria, ¿no? Hay personas que tienen que enfrentar cosas y no se atreven a hacerlas, ¿no? Por ejemplo, en la vigilia, uno se puede dar cuenta cuando alguien no quiere resolver un asunto, porque se queja demasiado de ello, y cuando alguien le da una solución, no presta mucha atención y sigue quejándose, porque si prestara atención a la solución, pues bueno, ahora de qué se queja, ¿no? Sería lamentable para esa persona. Y es una forma de relacionarse desde el olvido en la situación actual, en la vigilia, ¿no? Esa misma condición, esa misma conducta se lleva a los sueños y entonces uno no ve en esas circunstancias. Se olvida de ello, no quiere ni mirar. Tendríamos un siguiente nivel, que es el nivel de la mecanicidad, que es el nivel en donde es posible recordar los sueños, pero no es algo que se intente. Es decir, se recuerdan los sueños frecuentemente por casualidad, porque no se sabe por qué, ¿no? No hay ninguna intención de estar recordando los sueños ni de prestarles atención. Y estos sueños, frecuentemente, lo que más aparecen ahí justo son estos restos diurnos, estos pensamientos a medio pensar, pero las personas que sueñan o se relacionan con los sueños en el nivel de la mecanicidad no pueden encontrar una correlación entre lo que viven y lo que sueñan.
porque precisamente están viviendo una vida mecánica. No reparan en qué les pasó, en qué están pensando. Algunos de los trabajos más interesantes que tienen que ver con los sueños se hacen en la vigilia, ¿no? Es estar prestando atención en qué está uno pensando, a qué le pone atención, porque eso es lo que uno frecuentemente va a soñar. Entonces, las personas que van viviendo una vida mecánica están teniendo un diálogo interno, y ese diálogo interno frecuentemente está en su contra, ¿no? Les dice, no, ¿para qué vas a esa entrevista si ni te va a salir bien? ¿Pero para qué le hablas a esa chica si no te va a hacer caso? ¿Para qué intentas tal proyecto si sabes que vas a fracasar? ¿No? Ese diálogo interno, ¿no? O ya viste cómo todo el mundo te mira mal, que están en contra de ti, seguro te tiene mala leche, te quiso jugar una broma porque no le caes bien. Ese diálogo interno es un diálogo mecánico. Ese diálogo está duro y dale ahí adentro, sin que esas personas puedan tener un poco de control, un poco de dominio sobre su propio pensamiento, ¿no? El pensamiento piensa, esa es su función, ¿no? La mente, digámoslo así. Y si no le ponemos orden, pues va a hacer lo que sabe hacer, pero descontroladamente, ¿no? En este nivel es difícil hacer interpretaciones, no porque no se pueda, sino porque las personas no hacen correlaciones, ¿no? No están conscientes de lo que viven ni de lo que piensan, ¿no? Comúnmente las personas en este nivel es, no, yo soy una buena persona, yo no pienso mal de las otras, ¿no? Pero no sé por qué soñé que las demás personas me hacían daño, ¿no? Es decir, como una desconexión entre lo que esta persona siente y piensa de las otras y lo que sueña, ¿no? Es más fácil pensar que las personas le quieren hacer daño a uno que asumir lo que uno hace que genera consecuencias que las otras personas se sientan incómodas en nuestra presencia, ¿no? Yo suelo decir que los sueños de mecanicidad o un sueño típico de mecanicidad es soñé que me engañabas, ¿no? La infidelidad en los sueños es un sueño súper recurrente, ¿no? Y frecuentemente, ¿no? Las personas que más delirio tienen sobre infidelidad son las personas que más inquietud tienen al respecto, ¿no? No estoy diciendo que sea en todos los casos, pero es algo frecuente, ¿no? Pasando este nivel, yo digo que el tercer nivel podríamos llamarle el nivel de los aprendices del ensueño. Es el nivel en donde las personas tienen interés en los sueños y sobre todo tienen la sospecha de que en los sueños hay algo importante, de que hay algo interesante, que vale la pena prestarle atención. Si estas personas continúan avanzando en este nivel, se encuentran con que lo más emocionante y lo más interesante en este viaje de los sueños son ellos mismos, ¿no? Que a lo que se van a enfrentar, lo que van a descubrir son sus maravillosos tesoros y sus terribles demonios. Ese es este nivel, es el nivel que yo le llamaría el nivel del despertar, el despertar de la intuición, el despertar de, podríamos llamarle así, el nivel de la conciencia, pero ¿conciencia de qué? De que hay algo maravilloso dentro, ¿no? Hay algo en lo profundo que vale la pena ser tomado en cuenta, que vale la pena ser vivido, que vale la pena prestar atención a nuestro entorno y darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Yo esperaría que las personas que se involucren con los sueños tengan vidas fascinantes, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer prácticas de sueños, lo que uno empieza a prestar atención es a la vigilia, ¿no? ¿Esto es un sueño? ¿O es como le llaman, el mundo real, ¿no? Mañosamente. Y cuando uno empieza a preguntarse eso, uno empieza a tener experiencias muy, muy, muy extrañas. Como por ejemplo, estar pasando por una situación muy difícil, un reto muy grande, tal vez incluso algo que causa mucha tristeza o mucho enojo, y pensar, si esto fuera un sueño, ¿qué haría? Y lo primero, al menos yo, lo primero que haría sería salir a descubrir qué hay, prestar más atención. Y entonces uno se da cuenta que por más terrible que sea la situación, a un lado hay alguien que quizá no está prestando atención, nos quiere, nos valora, y que además tenemos un techo, ¿no? En el mejor de los casos, muchas veces, ¿no? La mayoría de la gente tiene techo. Mucha gente. Sabemos que hay gente que no. Pero en todas las circunstancias hay motivos para alegrarse, motivos para decir, está padre estar aquí, ¿no? Vale la pena seguir investigando, vale la pena enfrentar este reto. Eso es con lo que uno se encuentra en este nivel, con este despertar, esta curiosidad por la vida,
por los sueños, por los misterios. Pero en este nivel, frecuentemente, el gran reto es hacer esta traducción, ¿no? Yo suelo decir que es como tener el libro de la vida, pero tenerlo en otro idioma, ¿no? O no saber leer, ¿no? Y entonces uno tiene ahí la información maravillosa que nos va a revelar todos los secretos, pero ¿cómo se lee esto, caramba, ¿no? Entonces, el reto en el nivel de los aprendices del ensueño es descubrir los códigos, descubrir cómo se lee esto. Y frecuentemente regreso a esta, hacer la ligadura entre lo que he vivido y lo que estoy soñando, la ligadura entre lo que estoy pensando y lo que estoy soñando. De tanto entrar en este mundo, en este ejercicio, de tanto viajar e ir más y más profundo, uno empieza a caer en cuenta de algo, que quizá el significado de los sueños no es tan importante. Es importante en este nivel porque implica el viaje interior. Y sin el viaje interior no se puede pasar a niveles más avanzados o más profundos. Pero una vez que uno se conoce lo suficiente, empieza a ser poco relevante la interpretación. Yo esto lo digo con mucha humildad, de verdad, ¿no? Sin intención no de creerme ni nada, pero de verdad, a mí me ocurre que yo casi por regla general despierto y a los pocos minutos yo sé por qué soñé las cosas. He hecho tanto trabajo de sueño, ¿no? Desde 2005 tengo un diario de sueños, ¿no? Y he trabajado tanto con mis sueños que pocos sueños me sorprenden al nivel de decir, no tengo idea por qué soñé esto. Casi siempre tengo una vaga idea y después de comentarlos brevemente o de anotarlos en mi bitácora de sueños, digo, ya sé por qué soñé esto, ¿no? Y frecuentemente es porque yo pensé tal cosa, porque ¿no? Algo que me ha pasado últimamente mucho es que he soñado con cosas que aparentemente no tienen nada que ver con mi vida, ¿no? ¿Cómo es que yo soñé esto, no? Esto no tiene nada que ver, ¿no? Y cuando hago memoria de lo que pasó el día anterior, claro, me contaron sobre un amigo que tenía un problema y yo pensé, ¿qué habría yo hecho en esa situación? Y no, ni siquiera lo respondí, pero en el sueño me enfrento a esa situación. Claro, yo me identifiqué con ese amigo, con esa situación, y después lo tengo en el sueño. Y por eso es delicado identificarse con cosas que uno no quiere, porque lo que uno sueña lo siembra para la vigilia, ¿no? Entonces hay que hacer ahí ejercicios para resoñar o para borrar eso que uno soñó. Pero a lo que voy es que he logrado tal trabajo con mis propios sueños que me es relativamente sencillo saber por qué soñé las cosas. Entonces, si me toma unos cuantos minutos después de despertar saber por qué soñé lo que soñé, pues que sigue, ¿no? ¿A poco ahí nos quedamos? ¿Ya eso fue todo? ¿Ya sé lo que significan los sueños? ¿Tan pobre sería la experiencia? Habría un nivel, hay más niveles, ¿no? Pero para ahora, para efectos de esta sesión contigo, pues me parece que podemos llegar hasta aquí. Yo al siguiente nivel le llamo guerreras y guerreros del ensueño, porque es el nivel en donde uno se da cuenta que hay algo más interesante que interpretarlos y es lograr la lucidez, la conciencia. Y esto tiene que ver con estar en un darse cuenta permanente, en estar presente, ¿no? Y entonces cuando uno está presente realmente, la vida empieza a cambiar, uno empieza a percibir cosas que no percibía antes, ¿no? Y ahí se empiezan a despertar muchas cosas. Insisto, hay más niveles, pero ya con esto tenemos mucho trabajo y trabajo fascinante. Pero bueno, regresemos un poquito al nivel de aprendices del ensueño. ¿Cómo podemos interpretar? Vamos a regresarnos un poquito más, perdón, al nivel del olvido. ¿Por qué las personas olvidan los sueños? He investigado varias posibles causas. Una de las causas más posibles es por formación cultural. Nuestros adultos, nuestras adultas no han sabido qué hacer con los sueños, ¿no? Entonces crecieron en sociedades que le quitaban, ¿no? Que menospreciaban o más bien valoraban poco los sueños, ¿no? Y entonces cuando la pequeña despertaba diciendo, pero es que yo soñé que tenía un pony, ¿dónde está? Y llora, ¿no? Porque no lo tiene en la vigilia. ¿Y qué le dice mamá o papá? No, hija, es un sueño, no te preocupes, olvídate de eso. O el pequeño que despertó con una pesadilla, no, hijo, no te preocupes, era solo un sueño, olvídate de eso. Entonces,
esta poca atención al mundo de los sueños desde nuestras culturas va haciendo que las personas poco a poco le vayan prestando menos atención a los sueños y haya menos posibilidad de recordarlo, ¿no? Frecuentemente hay muchas personas que dicen no recordar los sueños. Y si uno les pregunta, oye, ¿y has intentado recordarlos? Frecuentemente la respuesta es no, porque ni siquiera se lo habían planteado. Porque por formación cultural ni siquiera existe esa intención de intentar recordarlos, ¿no? Habría otra opción que es la opción que da Freud. Es la llamada el olvido por censura psíquica. Esto tendría que ver con contenidos que amenazan al yo, a lo yoico, o, para hablar en términos más frecuentemente espirituales, al ego, ¿no? Es decir, aquello que nos hemos formado, la idea de que somos, aquello que nos han dicho que somos, aquello que sentimos que tenemos que ser. Todas esas cosas que amenazan eso que tendríamos que ser, es más fácil olvidarlas para no tener que enfrentarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Arquetípicamente, ¿no? Los sueños con imágenes homosexuales en sociedades donde se necesita ser heterosexual para estar en la norma, yo pienso que cada vez menos ahí está, ¿no? Represión, pero digamos, típicamente, ¿no? Los varones afiliados, ¿no?, a la masculinidad tradicional, pues bueno, tenían que censurar esas imágenes y era mejor olvidarlas, ¿no? Y Freud incluso comenta, ¿no? Es muy común que cuando se resuelve algo de lo poquito que se recuerda de un sueño, ¡pum!, aparezca todo lo demás del sueño. O incluso cuando uno logra desarticular un asunto, como le llamaría, neurótico, frecuentemente después de eso, ya me acordé que soñé, porque al destrabar esa censura psíquica, o más bien al destrabar el contenido, el conflicto neurótico, ya no hay nada que censurar, ¿no? Ya está ahí revelado. Entonces ahora podemos acceder a esos contenidos oníricos. Lobsang Rampa da otras dos opciones de por qué olvidamos los sueños. Serían estas dos. La primera sería por inconexión entre el fenómeno del sueño y las creencias culturales. Lobsang Rampa dice que cuando tenemos experiencias él le llama así, astral, vivimos una cantidad de cosas tan sorprendentes que algunas ni siquiera pueden tener explicación lógica en nuestro mundo. No pueden incluso tener, no tienen referencia. Y entonces, como no tienen forma de explicarlo o de traducirse, es mejor olvidarlas, ¿no? Se traducen solamente algunas cosas, se reconfiguran, ¿no? Y lo poco que se puede entender, bueno, se explica en los sueños, pero muchas cosas se olvidan justo por no tener conexión con lo que creemos desde nuestra cultura, ¿no? Y por incompatibilidad de frecuencia vibracional. Esta sospecha yo ya la tenía desde antes de leer a Lobsang Rampa, porque es muy curioso, porque cuando uno está despertando apenas en este estado que le llaman hipnopómpico, este estado entre que uno está despertando y está todavía en el sueño y despertando, está en ondas alfa todavía, le llaman, uno tiene mayor posibilidad de recordar los sueños. Pero apenas uno se levanta y se activa, se lava los dientes, qué sé yo, o mira el celular, he comprobado que esa es una de las formas más fáciles de olvidar los sueños. Tomar inmediatamente el celular y revisarlo, ahí es fácil olvidarlo. Es curioso, no sé por qué, pero me parece sospechoso. Y digamos, cuando uno se activa, ahí olvida más fácilmente los sueños. Y es justo porque uno está como pasando de una frecuencia a otra, ¿no?, demasiado rápido, y entonces en esta frecuencia no puede recordar lo que ocurre en otra frecuencia. Y cuando uno está en ese estado intermedio, como pasando poco a poco, ahí es más fácil rescatar los sueños. Por eso muchos ejercicios para recordar los sueños tienen que ver con hacer una recapitulación del sueño cuando uno está en ese estado. Y es más fácil ahí recuperarnos, ¿no? Y por último, tendríamos la interrupción de los ciclos del sueño. Los ciclos del sueño tienen ¿cómo decirlo?, periodos en las que uno va bajando cada vez más en la frecuencia, le llaman la frecuencia cerebral, ¿no? Porque pues los científicos ponen electrodos en el cráneo, ¿no?, en la cabeza, y pues registran frecuencias, ¿no? Las personas han pensado que esto es deliberadamente mide una frecuencia que emite el cerebro, pero no es así. En realidad lo que mide son los impulsos del flujo sanguíneo, del torrente sanguíneo en la cabeza. Pero bueno, sí están relacionados con cuánto uno se relaja, ¿no? Y mientras uno más se relaja, empieza a tener cada vez menos pulsaciones y registran una frecuencia cada vez más baja.
hasta que llegan a el sueño que le llaman REM, o sueño paradójico, o sueño de temor por movimientos oculares rápidos, donde hay una actividad, al parecer, mental y cerebral mayor, ¿no? Porque registran una actividad mayor, incluso a veces con una frecuencia mayor que estando en la vigilia. Ahí es cuando se sospecha que hay sueños, siempre, ¿no? Si uno es despertado durante la fase REM, es mucho más fácil que uno recuerde los sueños. Pero antes de llegar a esa fase, casi no hay sueños. Hay imágenes y uno no hay grandes tramas como en la fase REM o MOR. En algunos ejercicios para tener sueños lúcidos o para controlar los sueños, uno sostiene la conciencia entre que está despierto y se queda dormido hasta llegar a la fase REM. Y justo cuando uno va pasando por ahí es una sensación muy confusa porque vienen imágenes, pero son como cosas fantasmales que van, aparecen, y luego hay periodos así como de oscuridad, de silencio, hasta que ¡pum! Entonces sí, uno entra a algo interesante. Si uno es despertado en las fases anteriores a REM, es probable que no recuerde ningún sueño. Incluso es probable que despierte con la sensación de no haber descansado, muy desorientado, ¿no? Entonces, esa es otra razón por la cual uno podría olvidar los sueños y podría ser que alguien esté teniendo problemas para dormir. Por ejemplo, que no esté llegando lo suficiente a fase REM y ahí tendría problemas para estar recordando los sueños, pero incluso también para descansar. Entonces, ahora sí podríamos hablar de tipos de interpretación, ¿no? Que, bueno, vamos a regresarnos un momento. Estaríamos hablando justo de lo que haríamos para pasar del nivel de la mecanicidad a aprendices del ensueño y cómo profundizar en este nivel de aprendices del ensueño. Bueno, tenemos varias herramientas, tenemos varios tipos de interpretación. Tenemos el método de la interpretación simbólica, que es esta idea. Los primeros dos son las interpretaciones que Freud dice, interpretaciones populares, ¿no? Métodos populares, lo que tradicionalmente la gente del pueblo ha pensado de cómo interpretar los sueños. El primero es el método de interpretación simbólica, que es tomar el sueño como un conjunto y hacer un dictamen, ¿no? Soñaste con una boda, alguien se va a morir, ¿no? Es decir, no hace falta desmenuzar cada uno de los elementos, sino el contexto de soñar con una boda es símbolo de muerte. Ese es un método de interpretación simbólica. Y tendríamos el método descifrador o de la clave, que es decir, ir a cada elemento del sueño y buscarle un significado. ¿Soñaste con una boda? Ok, pero ¿qué había en la boda? Bueno, fíjate que justo vi que en la boda había una mujer con la Biblia en la mano. Ok, entonces investiguemos el símbolo de mujer, el símbolo de boda, el símbolo de Biblia y después rearmemos todos esos significados para ver qué tendría que ver, ¿no? Ese es el método descifrador de la clave y dice Freud, son los métodos populares. Y él propone el método de asociación libre, que sería un método cercano al método descifrador, pero sin ninguna pauta previa. Es decir, acá precisamos de tal vez diccionarios de sueños, ¿no? O diccionarios de símbolos para poder hallar el significado. En la asociación libre tomamos, vamos a hablar del símbolo o de la Biblia, de iglesia, de boda, de mujer, pero no vayamos a ningún diccionario. Hable usted libremente de qué piensa cuando le menciono la palabra Biblia, la palabra boda, la palabra iglesia, ¿no? Pues fíjese que justamente he estado pensando en casarme. Ya está, ¿no? Eso podría ser un camino a la interpretación. Tendríamos otro método de interpretación que sería propiamente el método propuesto por Jung, que es el método de interpretación por las dinámicas arquetípicas. Los arquetipos son algo, me parece, frecuentemente muy mal entendido. La mayoría de las personas piensan que los arquetipos son símbolos, ¿no? En este sentido, Jung no habría propuesto nada nuevo más que darle un nombre elegante al método descifrador o de la clave, ¿no? Pero en realidad Jung pensaba que lo inconsciente era un mundo sin forma. Es decir, el mundo de la vigilia, el mundo de la conciencia, como él diría, es un mundo de cosas, de formas. Y cuando uno entra al mundo del inconsciente, para él es inconsciente, para Freud es lo inconsciente, en el mundo del inconsciente, ahí no hay formas definidas, porque justamente es inconsciente, es irracional, ¿no? La conciencia tiene que ver con, sí, claro, una noción espacio-temporal, pero además el raciocinio. Esto es una noción sobre todo, le llaman
kantista, ¿no? Es decir, es muy obvio que Jung escribe a partir de Kant, de pensar que uno no puede ver el fenómeno en sí, sino que hay algo, digamos, indefinido, ¿no?, detrás de ello. Eso indefinido sería el mundo del inconsciente y que ahí no habría como tal objetos o cosas. Lo que habría son dinámicas y esas dinámicas se repiten, se suceden en diferentes avatares. Esos avatares están producidos por la dinámica arquetípica. Por ejemplo, la idea de que alguien tenga que superar retos para lograr al final una solución, ¿cómo decirlo?, épica, ¿no?, transformacional, tiene que ver con el arquetipo del héroe. Ahora, el camino del héroe nunca es igual. En el camino del héroe pueden entrar Edipo y puede entrar Star Wars, ¿no?, como lo dice Joseph Campbell, y en medio puede entrar también una mujer que se sale adelante con 5 hijos, ¿no?, sin ayuda de nadie más. Ese es un arquetipo de héroe, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con Luke Skywalker, ¿no? Pero de fondo está la dinámica. Entonces, cuando prestamos atención a la dinámica arquetípica, estamos atendiendo a un nivel simbólico distinto al método descifrador, pero que, como sabemos que la dinámica arquetípica ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, podemos recurrir a los símbolos para mirar, mira, tu sueño parece estar mediado por algo que pasó también en otros tiempos y que ha quedado registrado en los símbolos. Los símbolos son una especie de huella, una huella simbólica, ahí estoy redundando, es una huella, digamos, una marca que ha dejado la humanidad a lo largo del tiempo y que se expresa justamente en lo que nosotros conocemos como símbolos, ¿no? Tendríamos también un método de interpretación a partir del mecanismo mental. Esto es un método de interpretación, diríamos que es de Bert Hellinger, ¿no?, el creador de constelaciones familiares. Sin embargo, Bert Hellinger se tomó un par de páginas para hablar de sueños en un par de libros. Yo he desarrollado eso que él quiso decir. Me parece que él es tremendo. En estas 2 páginas dice una cantidad de cosas brutales, ¿no? ¿Cómo puede ser tan conciso en tan poco? Y para terminar diciendo, pero bueno, a mí la verdad los sueños no me interesan mucho y no les doy mucho valor. y después de haber dicho algo tremendo, ¿no?, me he tomado el tiempo para analizar, para ir más profundo en esto que él dijo. Y me parece, mi propuesta es que lo que Hellinger quiso decir, con respeto para Bert Hellinger, no quiero corregirle la plana, sino más bien quiero agregar algo nuevo. Creo que podemos hacer un método de interpretación a partir del mecanismo mental cuando tenemos los sueños. Por ejemplo, determinar si un sueño es una memoria o es una descripción o una justificación o una identificación o una, voy a decirlo así, una forclusión, es decir, algo que no reconocemos de uno mismo. Utilizo aquí mañosamente el término, pero tiene sentido. Es decir, podemos tener sueños que remiten a algo que recordamos o algo que simplemente describe algo que nos está pasando o algo que nos ayuda a justificar, ¿no? Por ejemplo, esto es el asunto de tuve que terminar a esa pareja porque soñé que me era infiel, ¿no? Porque ese sueño de infidelidad era una justificación para hacer algo que quería hacer, ¿no? Frecuentemente los sueños de justificación son sueños en donde uno sale bien parado y alguien más tiene la culpa de la situación. Y entonces, mira, qué bien nos vienen estos sueños, porque además son los sueños que más ganas dan de contar, ¿no? Y es que en ese sueño yo era muy bueno, ayudaba a la gente y todo el mundo me quería, ¿no? Y podía volar, ¿no? Ese tipo de cosas, esos son sueños de justificación frecuentemente, ¿no? Vindicativos les he llamado. Pero tendríamos sueños también que implican identificarse con algo que uno no es de uno, como lo que conté hace un momento con mis amigos, pero lo que más ocurre ahí frecuentemente son soñar destinos de familiares, ¿no? Entonces hay gente que sueña bancarrotas y resulta que el abuelo tuvo una bancarrota, ¿no? Hay que identificarse, hay que hacer un trabajo de desidentificación o de romper la identificación. Y los sueños sombra, que es un préstamo precisamente de Jung, que son todas esas cosas que las personas no reconocen de sí, ¿no? Soñé que un monstruo me atacaba, ¿no? Y eso es un sueño sombra, porque ¿qué es ese monstruo? Es algo que uno no ha enfrentado y que de enfrentarlo podría tener grandes soluciones, librar grandes retos. Podríamos poner en ese nivel de los sueños sombra todos los sueños en donde tenemos una dificultad. Por ejemplo, no poder pasar a un lugar, tener obstáculos, ¿no?, de movilidad,
O que para cruzar un lugar nos tenemos que enfrentar con un perro que nos amenaza, con algo amenazante. Cuando logramos superar esos retos en los sueños, algo se destraba en nuestra vigilia. Es muy interesante, es muy emocionante eso. Después resulta que ya no tenemos tanto miedo a algo, o que algo que nos costaba trabajo, o un proyecto que no fluía, fluye magníficamente. Y por último, tendríamos el método de, yo le he llamado así, pero sí me lo saqué de la manga el título, es por desdoblamiento, que yo creo que es el método que utilizan sobre todo en la Gestalt. El método de la silla vacía, ¿no? De poner una silla vacía y, a ver, ¿qué soñaste? No, soñé con un perro muy grande, ¿no? Ok, en esa silla va a estar el perro. Siéntate ahí y dile a Daniel, ¿no? ¿Qué le dirías? Oh, le diría que no se puede acercar aquí. Ok, regresa a tu lugar. Ahora, ¿tú qué le dirías? Hacemos una especie de desdoblamiento, ¿no? O frecuentemente tiene que ver con moverse, ¿no? Hacer un movimiento que implique la primera parte del sueño, ¿no? Casi como hacer tai chi. Y en ese movimiento uno va destrabando y va encontrando interpretaciones, ¿no? O ¿dónde está, en qué parte de tu cuerpo puedes ubicar eso que soñaste? Lo siento aquí en el pecho. Ok, ¿y qué diría? Como darle voz a eso que hemos soñado. Que en realidad de aquí, pues pasar a sesiones de hipnoterapia es un pasito, ¿no? Ahí podríamos poner otro que no puse acá, ¿no? Sesiones de hipnoterapia para interpretación. Y que me parece muy cercano, insisto, a los métodos gestálticos, y que tienen grandes resultados, ¿no? En mi experiencia. Hasta aquí, ¿algo que preguntar o comentar o me sigo? No, puedes seguir. Seguimos. Muy bien. Entonces, ¿qué alcances hay más allá de esto de simplemente interpretar? Ya tenemos, digamos, la ruta o los métodos a grandes rasgos de cómo podemos interpretar los sueños, que remitiría precisamente al nivel de aprendices del ensueño. Pero una vez que uno interpreta los sueños, ha trabajado tanto con sus propios símbolos, con los símbolos universales, hace ejercicios de esfuerzos conscientes para saber qué está pensando, qué está, ¿no? Esto que le llaman también el camino del acecho, ¿no? Estar acechante de, aquí me enojé. ¿Por qué me enojé? Porque mi ego se vio lastimado. Ay, pobrecito, ¿no? ¿Vamos a solaparlo o vamos a arrebatarle esa energía que nos quiere quitar con ese enojo, ¿no? Ese es el camino del acecho, ser un guerrero impecable. Y cuando uno, digamos, supera esos momentos, uno se vuelve un verdadero guerrero, un guerrero del ensueño, porque empieza a enfrentar todas las dificultades que tendría que ver con lograr la lucidez, lograr conciencia, lograr poder en los sueños. ¿Y cuáles son esos sueños? Esas experiencias oníricas que se logran en este nivel serían aquellos que justamente en la clasificación de Bert Hellinger llamamos metasueños, es decir, más allá de los sueños. Como ustedes saben, meta en griego significa más allá, y decimos que son más allá de los sueños porque implican experiencias poco habituales o fuera de lo esperado en Occidente, ¿no? En nuestras sociedades, que sería simplemente tumbarse a la cama, tener imágenes descontroladas, tramas increíbles y quedarse en el, pero qué interesante, ¿no? ¿Qué habrá querido significar? Acá no, acá ya sabemos qué significan o estamos siempre cercanos a la interpretación. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Si nos hemos dado cuenta que un sueño remite a cosas que estamos pensando, a cosas que estamos sintiendo, a cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es sembrar sueños. No le voy a permitir a mi mente que esté descontrolada durante el día, ¿no? Y yo me voy a enfocar en pensamientos que hagan de esta vida algo que valga la pena ser vivido, pero tampoco se lo voy a permitir durante el sueño. Entonces, ¿no? Antes de dormir, siembro un sueño. Y esta noche quiero soñar que resuelvo un tema que tengo pendiente o que encuentro, no sé, ¿no? Esas llaves que no he encontrado, que extravié y que quiero saber dónde están. El sueño me lo va a decir, ¿no? En el sueño lo voy a recordar. O, es decir, responder preguntas o resolver cuestiones pendientes. Eso se puede sembrar, pero también puedo sembrar grandes dudas. Por ejemplo, yo sembré un tiempo, hice investigación onírica, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, quiero saber cómo es la quinta dimensión, quiero saber cómo es la cuarta, quiero saber cómo es la séptima. Y entonces tenía sueños, los registraba y yo decía, qué interesante. Por supuesto, yo no digo que haya soñado realmente cómo son, pero me parece muy interesante haberme dado el comando, la orden, y haber tenido sueños que podían corresponder a cosas que yo pensaba respecto a esas dimensiones
y que además me pareció mucho más fructífero a simplemente soñar lo que sea. Ahí también entran los ejercicios de resoñar. Si soñé algo que tiene un contenido, una simbolización que me preocupan, que me afectan, cambio eso, ¿no? Antes de despertar totalmente, los reelaboro y ahora hago que mi sueño sea diferente. Eso, digamos, la siembra, la inoculación, la inducción de sueños es lo primero que podemos hacer. Y tiene grandes resultados, ¿no? Yo he preguntado antes de dormir, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? ¿Cuál es la solución, ¿no? ¿Por dónde debo seguir, ¿no? ¿Qué decisiones, qué implica cada una de estas decisiones? Y son increíbles. Sobre todo al inicio implican un reto porque la mayoría de las respuestas en sueños aparecen simbolizadas, es decir, no son fáciles de interpretar. Pero si uno ya tiene trabajo de interpretación, es más fácil, ¿no? Y por supuesto, la joya más preciada, que son los sueños lúcidos, ¿no? Darse cuenta que uno está soñando durante el sueño. Aquí hay una separación que he puesto porque hay otras experiencias oníricas que podrían ser distintas a los sueños lúcidos, que son las experiencias extracorpóreas oníricas, los sueños compartidos, las percepciones extrasensoriales oníricas, que tienen que ver con los sueños telepáticos, los sueños premonitorios o de precognición, los sueños proféticos, oraculares, de canalización y de mediumnidad, que pues hay discusiones, ¿no?, entre los teóricos sobre si estos son sueños lúcidos o son cosas distintas. Yo hasta hace muy poco pensaba que todos estos eran sueños lúcidos, pero mis más recientes investigaciones me hacen sospechar que no son lo mismo. Las experiencias, incluso por eso yo había puesto experiencias extracorpóreas oníricas, es decir, como diciendo, no dejan de ser sueños. No, ahora tengo otra sospecha. Mi sospecha es que las experiencias extracorpóreas, o como también se les suele llamar viajes astrales, son cosas distintas a los sueños lúcidos. Al parecer, hay niveles en este mundo. Creo que he puesto una diapositiva. Sí, aquí está. Esta teoría, digamos, la encontré en un texto que se llama Aventuras fuera del cuerpo de William, y me voy a disculpar porque no me acuerdo de su apellido, solo recuerdo su nombre de pila, era William, pero si lo encuentran sabrán que es ese. Él hace una clasificación sobre tipos de entornos energéticos, es decir, cuando uno sueña, uno puede acceder a diferentes niveles o diferentes entornos energéticos. Y yo tengo la sospecha de haber estado en algunos, o vamos un poco a analizarlos. Habría entornos consensuados, es decir, entornos que muchas personas sostienen con su pensamiento, ¿no? Esos entornos son fáciles de detectar porque es difícil mover o producir un cambio en esos entornos. Hay personas que tienen la experiencia de estar en un sueño lúcido y no poder cambiar el sueño, que debería ser raro, ¿no? Si es mi sueño y yo estoy produciendo todo esto, pues entonces si no me gusta esta pared, la quito, ¿no? O le quiero cambiar el color, bueno, le cambio el color. Esta experiencia es frecuente en los sueños lúcidos. Yo recuerdo una vez en un sueño lúcido, ¿no?, que iba yo manejando y me doy cuenta que es un sueño. Iba con mi pareja desde entonces. Yo le decía, ¿ya te diste cuenta que es un sueño? Y me decía, ¿de veras? Y le, sí. Y entonces le decía, mira. Y entonces atravesaba vallas, ¿no? Y la policía me empezaba a perseguir. Y yo decía, pobres, no saben que es un sueño, ¿no? Y hacía que el carro volara, ¿no? Esas cosas podía yo hacer, ¿no? Pero también existe esta experiencia de estar en un sueño, darse cuenta que es un sueño lúcido. Ah, estoy soñando, y no poder cambiar nada. La diferencia es que uno es un sueño en un entorno consensuado y el otro en un entorno no consensuado. El entorno consensuado es un entorno que muchas personas están sosteniendo con su mente. Y el entorno no consensuado es un entorno que no hay más personas sosteniendo ese entorno. Es decir, llegué a un lugar que yo puedo modificar porque solo yo estoy ahí produciendo esa realidad, ¿no? Entonces lo que yo veo ahí frecuentemente es solamente mi proyección. Si hay algo que no puedo pasar, es un obstáculo que puedo resolver, ¿no? Algo que me da miedo, igual, ¿no? Algo que me encanta, lo mismo. Y en los entornos consensuados es justo un entorno en donde muchas personas estamos de acuerdo que así es. De hecho, la sospecha es que este plano, este mundo, es un entorno consensuado. Por eso es que es tan difícil cambiar las cosas. Pero hay algo muy interesante, que en los entornos consensuados es difícil cambiar las cosas porque muchas personas están sosteniendo eso. Por ejemplo, hay problemas de agua, lo repite uno y entonces empieza a hacer, ¿no? Muchas personas sostienen que hay problemas de agua.
Y entonces hay problemas ya, ¿no? Vivimos en un mundo maravilloso. Lo empiezan a pensar muchas personas y resulta que termina siendo un mundo maravilloso. Hay una élite que controla. Hay una élite, si así lo quieren, órale. ¿Sí me explico? Los entornos consensuados necesitan de que las personas sostengan realidades. En el momento que las personas le dan la espalda a eso, se quedan sin energía, porque entonces ahora todas las personas sostienen una cosa diferente. Y los entornos no consensuados, como solo yo estoy produciendo eso, no hay ningún problema. Pero incluso en los entornos consensuados, si no se puede modificar, digamos, los acuerdos generales, lo que siempre, o casi, no, siempre se puede modificar es uno mismo. Por ejemplo, en un entorno consensuado, tal vez no se pueda cambiar los objetos de afuera, pero sí se puede volar. Frecuentemente en los entornos consensuados cuesta trabajo volar. ¿Me explico? Y yo he tenido así muchas experiencias en donde, a ver, creo que es un sueño, sí, y quiero volar, y solo puedo volar un poquito, ¿no? Es más difícil. Y de pronto en otros, hasta lo difícil es controlar el cuerpo, ¿no? Pues de tan fácil que es volar, ¿no? Pero a lo que voy es que uno siempre puede modificar eso que se experimenta como realidad interna, ¿no? La frecuencia en donde uno está. Y frecuentemente uno puede pasar de entornos más densos a más sutiles solo modificando la frecuencia que uno tiene. De hecho, hay una zona onírica que le han llamado de muchas formas. Una de las formas más comunes es llamarle astral, pero le han llamado la fase, ¿no? Y otros nombres, que es justamente el entorno consensuado más inmediato a este. Es decir, ese mundo onírico que todas las personas en este mundo están sosteniendo, pero que ya no es una realidad material, sino todo lo que las personas piensan de este mundo, y al cual se accede en cuanto uno apenas sale, ¿no? digamos, del cuerpo y entra en ese estado sutil, no físico, fuera del cuerpo, ¿no? Y ahí uno entra en ese mundo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es un entorno consensuado, pero que no es este mundo? Y esto yo he tenido muchas experiencias así. Uno ve, por ejemplo, he estado yo durmiendo y de pronto abro los ojos. Bueno, yo creía que abría los ojos y veía este lugar, ¿no? Y yo veía mi habitación y en la puerta de la habitación veía unas botas. Yo decía, qué raro esas botas. Y de pronto ya abría bien los ojos y decía, estaba viendo con los párpados, pero no era igual. ¿Sí me explico? Ese primer nivel mundo no físico, que es un reflejo de este, no es exactamente igual. Y frecuentemente se ve modificado por lo que piensan las personas, ¿no? Es decir, ahí se podría crear lo que queramos, en realidad. Y conforme más pensemos una cosa, más va a ser eso, ¿no? Habría otros entornos energéticos, por ejemplo, los naturales, que son áreas del universo en donde no hay nada. Parece ser que son entornos donde hay pura energía, entornos vacíos. William dice que, acá lo puse justamente, que pueden representarse como nubes de energía blanca, plateadas o doradas. La experiencia más cercana que yo he tenido es una especie de tener la sensación de estar en una caja negra, ¿no? Como que no hay nada. Esto lo logré porque estaba yo haciendo esta práctica de eliminar el diálogo interno, ¿no? Pero me acordé de eso en un sueño, ¿no? Estaba yo en un sueño y dije, un momento, estoy en un sueño, a ver, voy a practicar no tener pensamiento. Y tuve la sensación de que me fui a un lugar muy lejano y que estaba en una especie de caja y me quedé ahí y era confortable, pero no había más que hacer, ¿no? Y esta experiencia la comprobé también con otro amigo mío que es budista y que hace muchas prácticas y me preguntó, me dijo, oye, hice una práctica y sentí que me fui como al centro, como algo muy profundo y era una especie de caja negra. Y dije, claro, yo conozco ese lugar, pero en mi sensación era un lugar en el universo, pero en él era un lugar profundo, ¿no? Pero la experiencia era muy similar. Y justo es un lugar donde no hay nada. La sospecha es que los entornos no consensuados eran lugares naturales y que por ahí pasó algún soñador y dejó algo. Entonces nosotros nos encontramos con esos lugares que tienen una energía ya formada y que podemos modificar, ¿no? Si llegamos a un entorno natural y creamos algo ahí, probablemente después otro onironauta, otro ensoñador, podrá llegar y encontrar lo que dejamos ahí, ¿no? Tendríamos dos entornos más, que serían los entornos más allá del pensamiento y energía, que al parecer
son zonas del universo a la que muy pocos ensoñadores llegan y que no se pueden describir, no hay pensamientos si están más allá de la energía, no se pueden hablar de ellos de forma lineal ni de cosas. Es una cosa al parecer muy extraña y de la cual honestamente no tengo experiencia, no puedo ligarlo con alguna experiencia onírica mía. William habla de ellos, me parece muy emocionante, muy estimulante. Es probable que mis próximas experiencias sean intentar llegar acá, si es que existe, vamos a ver. Y habría entornos de ambiente de energía extremadamente baja, que son una especie de duplicación de estos entornos naturales vacíos, pero que uno no los puede modificar con el pensamiento, ¿no? Es muy difícil modificarlos. Algunas personas creen que como no son fácilmente modificables, son entornos consensuados, pero la interpretación de este autor es que más bien parece ser zonas con tan poca energía que no responden al pensamiento. Notemos esto, lo que ocurre en los sueños es cómo sería un mundo sin materia, solo de pensamiento. Es exactamente lo mismo. Aquí, si alguien piensa algo, lo empieza a producir. Las ideas producen las cosas. Pero, como es un entorno material, lleva tiempo. Hay que esperar, ¿no? Y no perder ese enfoque mientras eso se materializa, que es donde la mayoría de la gente falla, ¿no? Piensa algo y a la mitad cambia de opinión o se deprime y dice, ya no quiero nada, y se enoja, ¿no? Y pues obviamente eso pierde fuerza. Pero en un mundo sin materia, lo que uno piensa aparece inmediatamente, porque no tiene las restricciones de la materia. Pero en los entornos de ambiente de energía extremadamente baja, hay tan poca energía que lo que uno piensa no responde, ¿no? Y al parecer, los entornos con energía para que se produzca siempre están cerca de zonas habitadas, ¿no? Y parece ser que son los seres conscientes los que producen esta energía que hace que las cosas se produzcan. Y en las zonas más alejadas del universo, al parecer, hay poca energía y entonces hay pocas personas produciendo esta energía y se puede hacer muy poco. Estos dos, evidentemente, insisto, yo no los he comprobado. Incluso no digo que yo esto los he comprobado, pero me checa mucho con lo que yo he vivido. Pero estos sí, de plano, me parecen un misterio muy estimulante que espero estar investigando próximamente. Bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Súper interesante. De hecho, has respondido a varias preguntas que tenía anotadas aquí para hacerte, así que esas me las ahorro. Pero sí que tengo aquí anotadas algunas preguntas que considero puede interesar a la audiencia, Daniel. Sí. ¿Qué es esto de la parálisis del sueño? ¿Por qué se produce? Bueno, la parálisis del sueño tiene muchas explicaciones. La explicación que a mí más me satisface es que es en realidad un sueño lúcido, pero las personas no se dan cuenta que es un sueño lúcido. De hecho, durante la parálisis del sueño, muchas personas tienen la experiencia de poder ver el lugar. A menudo incluso tienen la sensación de tener los ojos abiertos y después comprueban que no los tenían abiertos, porque están justamente entrando a ese entorno de realidad no físico, el más cercano a esta realidad física. Han entrado ahí, pero como no tienen instrucción y no saben qué es ese fenómeno, se asustan. Aunque la verdad es que dura muy poco por lo general, ¿no? Si se dieran cuenta que en realidad llegar ahí es un reto y es maravilloso, no se asustarían, ¿no? Tendrían, es la puerta, ¿no? Es el tesoro de los soñadores lúcidos, de los que practican los viajes astrales, porque ahí es un momento maravilloso para poder salir del cuerpo o simplemente para crear lo que sea, ¿no? Las personas que se asustan suelen tener esta sensación de que tienen algo encima en el pecho. Y esto ha derivado en varias hipótesis. Algunas personas creen que son seres que se les ponen en el cuerpo, en el pecho, que les toman su energía. Hay quienes dicen que sí, eso pasa. Hay quienes dicen que solo pasa si te asustas, ¿no? Lo cual es un loop, ¿no? Si se asusta, pasa eso, pero eso pasa porque se asusta, ¿no? Entonces, tiene sentido en el sentido de que puede ser que sí ocurra que haya un ser ahí, pero que es una producción misma del soñante, ¿no? Claro. Parece mucho más en el plano terrenal, más lógico. Es que conforme uno va cayendo en el sueño, uno va entrando en una parálisis. Uno va sintiendo el cuerpo cada vez más pesado, cada vez más rígido, y esa parálisis va afectando cada vez a músculos más internos, hasta que llega justamente al aparato respiratorio. Cuando
nos despertamos ahí, nos empezamos a agitar, queremos respirar más rápido, pero el cuerpo está todavía en ese estado de relajación. Entonces esta sensación de no poder respirar o de que hay algo que nos oprime es producto de esa interpretación, de ese estímulo interno, ¿no? Independientemente de la explicación, lo que es cierto es que si aprovechamos esa oportunidad para, en vez de tener miedo, hacer algo, creo que es una buena opción. Por supuesto que sí. ¿Cómo funciona el tiempo en el mundo de los sueños? Lo pregunto sobre todo por lo de los sueños premonitorios, ¿no? ¿Se puede ir hacia adelante o hacia atrás? O sea, ¿cómo es esto? Mi sospecha es que también se puede ver de varias maneras. Hay quien dice que la cuarta dimensión es el tiempo, ¿no? Y que supuestamente la Tierra está ascendiendo, ¿no? a otras dimensiones y que al pasar por la cuarta justamente el tiempo no existe o se puede ir de acá allá. Yo tengo la sospecha de que más bien no creo que esto de la cuarta dimensión sea el tiempo, sino más bien creo que sí, conforme uno avanza en estos planos sutiles, ¿no? En estos planos no físicos, el tiempo se ve afectado y funciona de otras maneras. De tal manera que en los sueños uno puede visitar otros tiempos, pero cuando uno visita otros tiempos, tengo la sospecha de que uno visita más bien entornos consensuados frecuentemente. Es decir, ¿no? Hay un imaginario sobre cómo fue el Imperio Romano, hay un imaginario sobre cómo fue el México prehispánico, hay un imaginario así, ¿no? Y es probable que lleguemos a esos lugares, especialmente si tienen mucha solidez. Puede ser que lleguemos ¿no? a un tiempo aparentemente en el pasado o en el futuro, pero que podamos modificar fácilmente. Entonces sabemos que es un entorno no consensuado y sabemos entonces además que no es un lugar en otro tiempo, es algo que estamos construyendo, ¿no? También están las experiencias de hablar con personas que fallecieron. Y ahí una postura, una teoría era que pues como no hay tiempo, ahí podemos contactar con las personas que se murieron. Notemos que esa postura no diría que hay inmortalidad. Lo que diría es que más bien no hay tiempo. ¿Sí me explico? Es una sutileza, ¿no? de distinción. Pero la otra opción es que más bien las personas no mueren. Y entonces al no morir, una parte de ellas queda todavía en el universo y esa es la que podemos contactar. Es evidente que en los sueños el tiempo ocurre de manera diferente. Pero creo yo que todavía habría que investigar sobre si estamos hablando más bien de espacios energéticos en este paradigma de espacios energéticos consensuados y no consensuados, o si realmente entramos a un entorno en donde es posible viajar en el tiempo. Ahora, el fenómeno de los sueños de precognición o premonitorios tiene más bien que ver con una noción que podría remitir a esto de la cuarta dimensión. Ok, estamos en un plano en donde el tiempo no es lineal, sino circular. El tiempo es eternamente presente. No quiere decir que podamos ir atrás y adelante. Quiere decir más bien que no hay atrás y adelante, que solo hay presente. En ese sentido, si yo pienso en el pasado, voy al pasado. Pero no porque exista el pasado, sino porque hago que esa realidad sea presente. ¿Sí me explico? Si me preocupo por el futuro, hago que esa realidad sea presente. Esto es muy, muy, muy bonito de explicar porque esto lo explica sobre todo Tenzin Wangyal Rinpoche en el yoga tibetano de los sueños. Él dice, a ver, una persona sufrió de chiquito porque sus papás se peleaban. Cierto día pasa por una casa, ¿no? Y desde la ventana ve a una pareja pelear. Eso le despierta las sensaciones que tenía cuando sus padres peleaban. Vamos a suponer que el recuerdo es inconsciente, no recuerda la imagen, pero sí le vienen las sensaciones. Al llegar a su casa, su mujer lo nota preocupado y él siente cierta lejanía con ella, ¿no? Porque está afectado por esa emoción. Se va a dormir y sueña que pelea con su esposa porque es un recuerdo que remite a cómo peleaban sus padres, ¿no? que eran esposos. Y al despertar, despierta irritado, su mujer intenta complacerlo, preguntarle qué tiene y eso lo irrita más y termina peleándose. Esta persona podría decir,
tuve un sueño premonitorio. Soñé que peleaba con mi esposa y a la mañana siguiente peleé con ella. La pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El recuerdo? ¿La siembra del sueño? Porque ahora notemos algo. Él se peleó con su esposa y eso va a generar un daño en su memoria o en su cuerpo energético, como se puede explicar desde otras teorías. Y es probable que él entonces ahora, esa noche, pueda soñar que peleó con su esposa. Entonces es un loop, ¿se dan cuenta? ¿Te das cuenta? Es, ¿dónde está lo premonitorio? En el hecho de que no hay futuro ni pasado, hay presente. Si yo en este momento enfoco algo, lo produzco. Por eso, insisto, hay que tener cuidado con los sueños que se tienen, que no son satisfactorios, que nos llevan por malos caminos, porque lo estamos sembrando y porque además son memorias, pero esas memorias, memoria es una forma de decir, es una forma distinta de actuar, una forma distinta de responder. Cuando uno hace trabajo terapéutico, hay personas que dicen, no, mis padres fueron re malos conmigo, me trataban muy mal. Y después uno hace trabajo terapéutico y uno dice, ¿cuánto amor me tenía papá y mamá? ¿No? ¿Cómo se sacrificaron por mí? Y uno dice, ¿cuál es verdad? ¿Cuál de las dos es la verdad? Las dos, dependiendo de dónde enfoco, en qué presente, en qué mundo vivo. Esto de los planos de frecuencia tienen dos maneras de existir. Yo en esta realidad puedo elevar mi frecuencia y vivir en un mundo maravilloso. Existo en este plano con una frecuencia arriba, pero también existe como realidad, es decir, si yo en un sueño voy a un plano muy sutil de una frecuencia muy alta, pues me podría encontrar con esta realidad que estoy generando aquí. No sé si me explico. Es ¿no? ¿no? Como los reinos tibetanos, que hay un reino de los animales, ¿no? La realidad animal existe en este plano, pero también existe en nosotros cuando actuamos con inconsciencia. ¿Sí me explico? Como una realidad interna y una realidad materializada en este plano. Eso es lo que ocurre, me parece, con los sueños premonitorios. Y en los sueños, justo perdemos esta noción lineal. Por eso ahí es más fácil producir pasados y futuros con mucha mayor facilidad, que nos sorprenden después que se materialicen en la vigilia, cuando en realidad estamos haciendo eso todo el tiempo. Cada vez que alguien piensa mal de otra persona, le está sembrando eso a esa persona. Ni siquiera a esa persona, sino a la imagen o a la interacción que vamos a tener con esa persona. Cada vez que alguien piensa algo de un proyecto, que si va a salir o no va a salir, está produciendo ese futuro en este presente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y Daniel, ¿qué parte de nosotros va al mundo de los sueños? ¿La mente, nuestro cuerpo etérico o astral, el alma? Bueno, ahí yo esta respuesta no la tengo clara, ¿no? En teoría tendríamos los sueños, ¿no? Los sueños simples, donde simplemente son proyecciones nuestras, ¿no? Sobre todo los sueños en el nivel de la mecanicidad, de aprendices del ensueño, son meras proyecciones. En cuanto alcanzamos un sueño lúcido, ahí las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque algunos teóricos esotéricos, metafísicos, dicen que se necesita un cuerpo de ensueño, ¿no? Un cuerpo energético, un cuerpo etérico, un cuerpo astral, se le llaman de muchas maneras, y que no todo el mundo tendría, al parecer, ¿no? Yo esto no lo sé, no tengo manera de comprobarlo por ahora, ¿no? Pero algunas teorías dicen que hay que hacer esfuerzos, hay que hacer trabajos y prácticas para tenerlo, y hay quienes dicen, no, solo tienes que enfocarte y hacerlo, ¿no? Intentarlo, eso es todo. Pero al parecer, por ejemplo, esta teoría de William, de este autor que no recuerdo su apellido, sí hay, digamos, diferentes cuerpos, dependiendo de en qué nivel del universo energético entramos, ¿no? Aquí tendríamos un cuerpo físico que más... Él lo dice que hay un cuerpo físico y que en los siguientes niveles hay cuerpos sutiles que nos contienen. Mi pregunta para William sería, ¿qué nos contienen? ¿Qué es lo que nos contienen, no? Lo que contendrían sería la conciencia, pero si la conciencia es pensamiento, ¿no serían más bien niveles solo de pensamiento? Entonces no necesitamos vehículo, ¿me explico? Solo es un universo de pensamiento. La otra opción es que sí haya que hacer un trabajo y entonces para salir del cuerpo necesitamos un cuerpo energético que hay que producir y entonces habría que cuidar alimentación, y yo nunca he cuidado ese tipo de cosas y he logrado, ¿no?
algunos avances, creo yo. Entonces, la verdad, no tengo una respuesta clara y algunas respuestas me parecen sospechosas. Que siempre sospecho de las personas que intentan hacer una distinción entre las personas que pueden hacer algo y las que no, los elegidos y los que no, la gente buena y la gente mala. Yo no tengo esa visión de la humanidad, ¿no? Pues muy bien. Bueno, Daniel, creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido un privilegio tenerte en el programa y aprender sobre el mundo de los sueños de la mano de alguien como tú, que lleva tantos años dedicado a ello. Muchas gracias por tanta información. ¿Puedes decirle a la audiencia dónde te pueden encontrar? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Pues me pueden encontrar en Facebook como Daniel Villagrán Salazar, ¿no? Este es el nombre más original que se me ocurrió. Con ese mismo nombre estoy en YouTube, en Instagram y en TikTok sí me puse más creativo y ahí me encuentran como Psicología para Soñar, aunque como creo que no se puede poner la ñ, es Psicología para Sonar, que suena también bien, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Estamos de hecho justo empezando un proyecto de una comunidad para seguir investigando, ¿no? Sobre sueños, y ahí igual si me contactan los voy a poder incluir en esto que estamos empezando ahora. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. Los datos de Daniel los dejaremos en la descripción del vídeo. Y a vosotros muchas gracias por acompañarnos, apóyanos con un like si te pareció interesante el contenido y hasta el próximo programa. Gracias, Juan Carlos.